Fernando Suárez, la primera entrevista que da después de su salida de Costa Rica es con Caracol. Él dice que Costa Rica creía que con lo que había cosechado en Brasil iba a pararse en una cancha y ganar los partidos. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Carlos Santa Cruz. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar nuevamente en Minuto 92. Feliz jueves para todos ustedes. Espero que la pasen muy bien. Camaradas, pues ya todos sabemos que Costa Rica viene de ridículo en los mundiales o en los torneos internacionales en los que ha participado. Ahí está la prueba de Qatar, el mundial femenil que se lleva a cabo en Nueva Zelanda y Australia, la Copa de Oro, puros ridículos, no gana nada, nomás van a pasearse. Y a pesar de eso, renovaron a su entrenador después del mundial de Qatar, Luis Fernando Suárez. El último ridículo de la Copa de Oro, tuvieron que correrlo, cesarlo, pero tuvieron que pagarle mucho dinero porque tuvo todas las ventajas cuando firmaron los contratos. Dicen por ahí que tenía 16 contratos, para todo hacían contratos. Los federativos pues fueron muy tontos y aceptaron todo como si fuera un entrenador de top mundial. Pues bueno, Luis Fernando Suárez ya está cesado y lo primero que hizo después de que lo corrieron fue a dar una entrevista a Radio Caracol de Colombia, su país natal, donde habló toda la verdad. Les dijo a los ticos sus verdades en su cara. Muchas cosas que aquí te vas a enterar, no te las platico para que sea una sorpresa, pero la verdad, este video va a estar épico. Luis Fernando Suárez, el director técnico de Costa Rica, les dice sus verdades a los ticos en su cara. Gracias por tu buen like, suscríbete al canal si no lo has hecho, pásate por todo el video, escúchalo y déjame un comentario. Camaradas, vámonos rápidamente a escuchar a la prensa tica hablando al respecto. Fernando Suárez, la primera entrevista que da después de su salida de Costa Rica es con Caracol. Entre comillas, no hay goleadores. Check, ¿verdad? Me llama mucho la atención, no viene en esta nota, pero hay un fragmento en el que Luis Fernando Suárez dice verse sorprendido por la dinámica y un fútbol cada vez más físico a nivel internacional. Me sorprende mucho y yo creo que desnuda mucho lo que teníamos de un entrenador. Sí, que, a ver, yo creo que hemos insistido mucho de que fue un técnico que confió mucho en lo emocional, poco en lo futbolístico, en el trabajo, en la planificación. Esa frase a mí me resume mucho. Él dice que Costa Rica después de Brasil se queda quieto durante muchos años y que creía que con lo que había cosechado en Brasil iba a pararse en una cancha y ganar los partidos. Bueno, ahí está la primer verdad que yo concuerdo con Luis Fernando Suárez. Los ticos todos, afición y medios de comunicación, siempre sacan a relucir que ellos son buenos por el Mundial del 2014, que ya casi son 10 años y en esos 9 años que van no han hecho nada, pero ellos siguen viviendo del pasado de ese Mundial. Sigamos escuchando a ver qué más se queja la prensa tica de lo que habló Luis Fernando Suárez. De muchos años y que creía que con lo que había cosechado en Brasil iba a pararse en una cancha y ganar los partidos. Check. Él defiende la convocatoria de Ruiz a la Copa Mundial, en eso no hay ningún cambio. Y él dice sí, en un tema conceptual que Rodolfo Villalobos optó por no seguir. Y lo defiende, ¿verdad? Y él dice que si Rodolfo Villalobos hubiese seguido, él estaría como técnico de la selección de Costa Rica. Qué curioso que defienda en una parte la administración de Rodolfo Villalobos y en otra parte no, porque cuando él dice que Costa Rica se detuvo el 2014 a la fecha, gran parte es culpa como técnico de la selección de Costa Rica. Qué curioso que defienda en una parte la administración de Rodolfo Villalobos y en otra parte no, porque cuando él dice que Costa Rica se detuvo el 2014 a la fecha, gran parte es culpa justamente de la administración de Rodolfo Villalobos. Entonces hay una incongruencia. Claro, hay una incongruencia en el discurso de Suárez. Y luego, yo quiero insistir sobre eso que decís, que él dijo, que ahora lo escuchábamos, de que le sorprende de que el fútbol sea cada vez más físico, por Dios.
O sea, eso a mí, más que sorprenderme, me asusta. Porque eso habla de una desactualización muy fuerte. Claro que el fútbol se ha vuelto muy físico. Por supuesto que la preparación... Por eso, con razón, veíamos a Costa Rica físicamente casi que en la calle. Tavo, que usted sabe que... Si no, puedes ver a Haaland, puedes ver un montón de jugadores que físicamente hay son algunos portentos, aspectos, ¿verdad?, que alguna gente no le ha puesto cuidado. Si ustedes se dan cuenta, sobre el aspecto meramente físico de la selección mayor, que se volvió viral y se volvió tendencia con las declaraciones de Ronald Gómez. Ronald Gómez utiliza la palabra arratonarse, que había jugadores arratonados en los últimos 15 minutos de partido. Esto lo había dicho uno de los hombres de confianza de Luis Fernando Suárez, John Jairo Bodmer, lo había dicho en Win Sports. Él lo dijo. Lo que pasa es que en ese momento Suárez era técnico de la selección de Costa Rica y pasó inadvertida la frase, pero ya había un miembro del cuerpo técnico de confianza de Suárez que había hablado de la parte física del campeonato local. Ahora lo dice Suárez, dice verse sorprendido por ese fútbol más físico, y lo había también manifestado Eric Sánchez en entrevista en Tigo Sports. Sí, pues obviamente es un capítulo post, ¿verdad? Post decisión, post salida. Incluso no se refirió a las denuncias de Ronald Gómez, que eso no había que prestarle atención, y ahí se quedó, cuando obviamente había mucho tema de fondo. Es un chisme, le dice el periodista. No, es cierto, es cierto. Sí, sí. Yo entiendo que él se defienda, pero hay una realidad que se vive en la cancha. La realidad, camaradas, es que Luis Fernando Suárez no está diciendo mentiras. Todos los ticos que les gusta el fútbol viven del Mundial del 2014. Eso es una verdad, ahí le damos check. No tienen delanteros que hagan goles, también es una verdad. Y el fútbol es muy físico y los ticos no tienen nada de condición, es otra verdad. Los periodistas se enojan, pero Luis Fernando Suárez les vio la cara, porque si estuvo todo el tiempo que fue su entrenador pensando esto y no se los dijo hasta que lo corrieron. Sigamos escuchando las quejas de la prensa de Costa Rica. La realidad del fútbol se ve en la cancha. Después pueden existir historias, detalles, argumentos, alguna explicación, pero en 2 años la realidad del fútbol se ve en la cancha, y la de Costa Rica se ve en la cancha por muchísimos partidos, por muchísimo tiempo, y ya sabemos cuáles fueron los resultados. Y vos sabes que yo creo que él sigue todavía en su rol de consultor, porque él muchas veces no, y aquí lo hablábamos y lo decías muchas veces, Cristian, que él muchas veces no asumía su rol de responsable, de director técnico, sino de consultor, y creo que nuevamente lo hace cuando dice: en Costa Rica no hay goleadores. Dime, hermano, pero estuviste 2 años aquí, pudiste haber sugerido, provocado la aparición justamente de un goleador en el fútbol tico, si consideraba a Suárez que aquí no había. Es que estuvo 2 años, no fue que estuvo 1 mes, 2 meses. ¿Cómo un entrenador va a hacer que surja un goleador? Si él no es formador, él va nada más a escoger jugadores, a seleccionarlos, a alinearlos. La prensa tica de plano está perdida. Hagan lo que México, nacionalicen un extranjero. Vamos a seguir escuchando. Estuvo 2 años y sigue en su papel de consultor, diciendo que no hay goleador, que es cierto que no hay goleador, que no digo que sea, es cierto, pero yo creo que Suárez pudo haber hecho algo para que eso cambiara. En 2 años creo que era tiempo suficiente. El balance de Luis Fernando Suárez, yo me esperaba que la entrevista iba a ser en medio colombiano, tampoco me asombra, ¿verdad? Pero ahí tienen el informe, ese es el informe de Luis Fernando Suárez. Ese va a ser el informe que va a presentar en la Federación de Fútbol, o que presentó yo. Bueno, hasta aquí lo que está diciendo la prensa de Costa Rica. Están muy ofendidos porque su entrenador fue a hablar pestes ya cuando lo habían corrido. Esto pasa en todo el mundo. Recordemos que también el Tata Martino, cuando México lo echó, fue y dijo pestes en por allá la prensa de Argentina. Pero Luis Fernando Suárez no dice mentiras. El fútbol de Costa Rica ahorita en estos momentos no sirve para nada, y los periodistas pues están encabronados. Camarada, gracias por llegar a este punto del video. Suscríbete si no lo has hecho, déjanos tu comentario. Me despido, pero nos vemos más adelante con nuevo contenido. Saludos para todos.